Bueno, y a quien los vieron cruzar, mejor que no lo vean es al intendente, porque esta semana nos debutamos con que el colectivo, el transporte urbano de pasajeros, pasó de 120, de 1.200 pesos, 1.240 a 80. 1.580. Podemos redondear 1600, así como 1.600. para ¿Ah? dar un Como número que redondo. lejos del 1.6 de la inflación o de lo que acumula el semestre, estamos viendo que en el término de casi un año aumentó más del 500% del transporte urbano de pasajeros. Para eso queríamos hablar con el concejal Mariano Romero de el bloque peronista, que no sé, no me recuerdo cómo definirlo. Muy buenos días, Mariano. Lautaro Ruiz, Julio Leiva te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Julio Lautaro, un gusto estar con ustedes. Vos sos del bloque Sin Miedo. Social se llama el bloque nuestro. ¿Eh? Sí, Justicia Social se llama por lo Justicia menos hasta social. diciembre el bloque nuestro. Claro, justicia social. Seguramente conformemos un bloque único a partir del 10 de diciembre. Bárbaro. Marianito, un gusto de que estés con nosotros, la verdad preocupados por la situación. El ciudadano común no diferencia quién votó a favor, quién votó en contra del aumento del boleto, pero debería saber que quien lo estipula en este momento por competencias delegadas, eso le corresponde al Consejo Municipal, pero delegaron la responsabilidad en el Ejecutivo Municipal que está a cargo de Pablo Hapkin. Contanos un poco, digamos, cuál es la perspectiva, porque el aumento lo post elección, obviamente, le afecta profundamente al bolsillo del trabajador y del ciudadano de a pie, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, en primer lugar, lo que vos decías es una potestad que originariamente es del Consejo, pero hace ya un año y medio se votó una delegación en el Ejecutivo con la posibilidad de aumentar hasta el 90% del estudio de costos. Obviamente nosotros nos opusimos a esto, pero es una facultad que con la mayoría automática el intendente la pudo sacar y hasta el 10 de diciembre por lo menos, hasta diciembre de este año va a tener esa potestad y la está usando, ¿no? Aumentó exactamente hasta el 90% del estudio de costo, el máximo que le permitía la normativa, 1.580 pesos, un aumento significativo de 380 pesos con respecto a lo que con lo que venía teniendo el colectivo del precio del boleto, que ya estaba en récord histórico anteriormente y hoy profundiza esa situación en cuanto a la falta de poder adquisitivo del salario medido en boleto de colectivo, ¿no? Claro. Yo siempre digo un ejemplo que explica por qué se bajan tanto pasajeros del colectivo, que es que después de la crisis de 2001, en mayo de 2002, se podían comprar con un salario mínimo 267 boletos. Hoy se pueden comprar 204, es Claro. decir, un 30% menos que en el peor momento de la crisis del estallido de 2001, donde quebraron muchas empresas y no se recuperaron esos recorridos de esas empresas de colectivo. Y hoy eso explica, básicamente, además del mal servicio, la merma en los pasajeros, que tenemos en el mes de mayo, en el interanual, 11.000 pasajeros por día se bajaron del colectivo. Claro. Había sido de 27.500 en el interanual del mes de abril. La verdad son datos alarmantes, un 30% menos de pasajeros tenemos en los últimos 2 años. Claro. Ahora, Mariano, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Uno escucha un poco el discurso, cuál es la comunicación oficial que tiene de la Intendencia hacia el espectro público, y un poco lo que ve, lo que escucha es que, bueno, debido a la crisis, como que un poco no queda otro camino que el aumento del boleto. Sin embargo, bien recién lo mencionabas, en los momentos de la discusión, el oficialismo un poco esta era la postura de decir, no hay otro camino, ¿no? No hay otro camino que aumentar el boleto. Por eso quiero que nos cuentes, para quienes nos están escuchando también sepan, que en algún momento se evaluaron otras alternativas en lugar de el inexorable aumento del boleto. ¿Nos podés comentar de cuáles se tratan? Sí, por supuesto. En nuestro bloque, también el bloque de Ciudad Futura, presentamos distintos proyectos para buscar alternativas ante la eliminación del fondo compensador del interior, del transporte, que fue una eliminación de Milei, que dejó solo los subsidios al transporte en el AMBA
Y bueno, acá en el resto de las provincias que pagamos el impuesto a los combustibles líquidos no devuelve el Fondo Compensador del Interior. Nosotros presentamos alternativas, que ni siquiera decimos que tienen que ser esas, pero hay alternativas para fortalecer el Fondo Compensador Municipal y evitar de que el costo del ajuste a nivel nacional se traslade al precio del boleto, porque eso hace que se bajen los pasajeros del colectivo. Por ejemplo, nosotros proponíamos equiparar la alícuota del DREI de las entidades financieras a los casinos, Claro. que es la categoría más alta. Con eso se cubriría directamente lo que se elimina del Fondo Compensador del Interior, por lo menos por el plazo de 10 meses en un año, con lo cual es la inmensa mayoría, ¿no? Ujú. El bloque de Ciudad Futura, por ejemplo, también introdujo una iniciativa en ese sentido, de aumentar el DREI a la categoría de contribuyentes estratégicos, que son los grandes contribuyentes, y a partir de eso ir buscando alternativas de financiamiento del sistema que no sean trasladar al precio del boleto, porque tampoco se financia el sistema. Si se bajan los usuarios, la recaudación obviamente no se incrementa, sino que se divide entre la menor cantidad de usuarios y que van a pagar más tarifas. Ahora, Mariano, ¿cuál es el argumento del intendente para aumentar al 90% del costo cuando la inflación está dando un número sustantivamente inferior? Y este gobierno municipal está de acuerdo con el gobierno nacional en muchas de sus manifestaciones o acciones políticas. ¿Con qué argumenta el intendente de que puede aumentarlo por encima de la inflación y por encima de los aumentos salariales? Simplemente porque puede, no se está fijando en el poder adquisitivo del salario, no se está fijando en la situación que tienen los pasajeros del colectivo, se están bajando del colectivo por no poder pagarlo, sino que simplemente está haciendo un cálculo en base a cuál es el estudio de costos, que el estudio de costos también no tiene una correlación, porque por ejemplo se han disparado los precios de los combustibles, se han eliminado los subsidios nacionales y por ende aumenta mucho más el estudio de costos que lo que aumenta el bolsillo del trabajador sus ingresos. La realidad es esta, lo que no ve el intendente, o evidentemente lo que no quiere ver, es que el resultado es que se bajen más usuarios del sistema y que obviamente el estudio de costos cada vez es más, porque si hay menos ingresos al sistema, siempre el estudio de costos va a dar más porque hay un desfinanciamiento. Y en Ahora, la medida que se haga este círculo ujú, vicioso, lo que vamos a tener es un sistema francamente en crisis. sí, de alguna manera es como la víbora que se come la cola, más tarde o más temprano va a llegar a la cabeza y las empresas se van a destruir, incluyendo las empresas estatales. A pesar de Sí, que es uno que entiende que creo las que empresas estatales no te tienen que dar ganancia, pero al menos no deberían dar tanta pérdida, ¿no? No, es Eh, que creo que de los más perjudicados con esto y los más enojados que tienen que estar con esta medida es Rosario Bus, claro. el privado que realmente va a seguir profundizando la crisis en términos de pérdidas que tiene en el transporte. Mariano, ¿dicen algo acerca de que el gobierno nacional sigue descontando el impuesto a los combustibles, que serviría una parte de eso para ayudar a compensar la situación de la tarifa del transporte urbano de pasajeros o ajo y agua? Bueno, nosotros básicamente lo que hemos hecho no solamente denunciarlo por todos lados y cada vez que nos ponen un micrófono, sino también ir a la justicia, ¿no? Acompañando Ujú. a distintos amparistas para poder generar por lo menos medidas judiciales que el gobierno desoye, ¿no? Como desoye un montón de medidas judiciales, desoye, por ejemplo, las cautelares que ha dictado la justicia nacional con respecto a la provisión de alimentos para los comedores comunitarios. Pero además de esto, el intendente es uno de los pocos intendentes del interior del país que no ha ido a la justicia. Claro. Sí ha hecho algunos tibios reclamos ante los medios, pero no ha ido a la justicia como Municipalidad de Rosario para poder reclamar lo que es nuestro. Claro. Ujú. Mariano, bueno, uno ve un poco la actividad de los distintos ediles y puede ver reflejado en tus redes que tenés, digamos, esta actividad fija, ¿no? De semanalmente tomar reclamos de distintos barrios, ir tomando nota. Entonces, relacionado con el tema del transporte, si nos podés comentar cuáles ves que son, o cuáles o cuántos son los barrios que se ven afectados por esta crisis del transporte. Sí, sí, por supuesto. La verdad que la barriada de la ciudad tienen un montón de déficit
El transporte sin lugar a duda es una, pero todos los servicios municipales están colapsados. Nosotros vemos la cantidad de microbasurales que hay esparcidos en la calle por la deficiente recolección de residuos. Una recolección que se hace sin licitación. Nosotros venimos de prórroga en prórroga de las empresas que lo que hacen es no invertir porque básicamente no tienen previsibilidad de tener un plazo grande en el sistema de recolección. Y bueno, esto también complica esa cuestión, es uno de los reclamos también más importantes de los rosarinos. La falta de obra en los barrios, salvo las maquilladas preelectorales, se ven, ¿no? Cada vez que hay una lluvia los barrios se inundan por el no mantenimiento de las zanjas ni de los desagües pluviales a cielo abierto o entubados. Transitar por las calles de Rosario es una odisea, sobre todo si uno traspasa las grandes avenidas y Maipú, que fue repavimentada tantas veces, hay baches muy seguidos, con lo cual también impacta por lo menos en la movilidad de los rosarinos y las rosarinas. Todo lo que tenga que ver con servicios está colapsado en la ciudad. Sí, mirando la evolución desde diciembre del 23, hasta agosto del 25, vemos que al ingresar el gobierno de Javier Milei, el boleto urbano de pasajeros estaba en 240 pesos. Hoy está en 1.580 y estamos hablando de 558%. Y curiosamente, el siguiente aumento representaba casi un 50%, porque de 240 se fue a 340 en febrero del 24, en un trimestre. Y ahora vemos que de octubre, que costaba 1.200, a agosto del 25, en un semestre aumentó 340 pesos. Casi un 30% en poco tiempo. Tomando en cuenta que la devaluación de diciembre fue del 118%, fueron amortizando o aguantando esa devaluación el gobierno municipal con respecto a la tarifa, si la tomamos como proceso evolutivo, ¿no? Sí, totalmente, y esto tiene su correlato, lo que vos decías, en términos de número de la capacidad adquisitiva del salario, de la movilidad con respecto a el aumento del boleto con la cantidad de pasajeros arriba del colectivo. En el mismo periodo que vos estabas diciendo, se aumentó más de un 500% el boleto, claro. Se bajó el 30% de los usuarios del colectivo, ¿no? Y ese número no es mayor porque solamente el 32% paga la tarifa plena. El resto paga boleto educativo gratuito, atributos sociales de la SUBE, algunas franquicias municipales. Entonces, el impacto también por ese sostenimiento del Estado, sobre todo el boleto educativo gratuito y las tarifas, los atributos sociales de la SUBE, es que hoy tenemos los colectivos no totalmente vacíos. Claro. Para aquellos que dicen, a mí el Estado nunca me dio nada, deberían pensar también cuando sus hijos suben a un transporte público de pasajeros que si no pagan una tarifa superior o caprichosa, tiene que ver con la intervención del Estado. Me parece que es buen tiempo de reflexionar sobre eso también, Mariano. La verdad que a veces uno se enoja cuando escucha esos discursos que no son de sentido común, sino que son direccionados por parte de las usinas de comunicación, que también tienen intervenciones dentro de los intereses de por qué las cosas aumentan y que vos digas que el Estado nunca te dio nada. Te mandamos un gran abrazo, Mariano, gracias por el informe, muy claro, y esperamos que, bueno, en diciembre la cosa cambie y no nos vaya tan mal con un Estado municipal que se preocupa por muchas cosas que no tienen nada que ver con las necesidades populares. Bueno, un abrazo grande, un gusto estar con ustedes. Mariano Romero, concejal de lo que Justicia Social del Consejo Municipal, pasaba por Voz Populi.